Ahí sí. Voy a detener mi video. Pero no afecta. Entonces les comentaba que vamos a ver en esta parte de la materia cómo afectan los electrolitos, ¿cierto?, en los equilibrios químicos. Que no se me sale esta parte. Bueno, dentro de las limitaciones, ¿cierto?, de los productos de solubilidad, vamos a empezar a estudiar eso primero, a empezar a analizarlo. Las concentraciones de estos iones que nosotros hemos calculado a partir de la constante del producto de solubilidad, algunas veces se desvían de manera considerable, ¿cierto?, de aquellos que se encuentran experimentalmente. Y vamos a descubrir ahora por qué. ¿Por qué está ocurriendo eso? Generalmente se deben al tipo de interacciones electroestáticas que está ocurriendo en la misma disolución donde pasa este equilibrio, ¿ya?, entre los iones, ¿cierto?, lo cual puede originar pares de iones por este tipo de interacciones electroestáticas. Las interacciones electroestáticas, recuerden, que son aquellas que se generan por atracción, ¿cierto?, de polos opuestos, positivas o negativas. Estas magnitudes o estas interacciones, ¿cierto?, aumentan en magnitud conforme las concentraciones de los iones también aumentan, ¿cierto? Y de acuerdo a sus cargas, si es mayor la carga, también va a aumentar. Entonces se va a producir mayor interacción a medida que la concentración del ion es mayor y de las cargas también. O sea, no es lo mismo un ion que tenga carga más 1 o ion que tenga una carga más 3, más 2, más 3. Entonces va a tener más probabilidad de una mayor interacción electrostática a aquellos que tienen mayores cargas. En ese sentido, la solubilidad que se calcula a partir tiende a ser baja, a menos que sea corregida para tomar en cuenta estas interacciones entre los iones, ¿ya? O sea, nosotros todos los equilibrios que hemos estudiado hasta el momento, y ustedes vienen del curso anterior y lo que vimos ahora en el equilibrio producto-solubilidad, no se están tomando en cuenta las interacciones que ocurren entre los iones, solamente se toman en cuenta las interacciones, ¿cierto?, o los iones que son parte de este equilibrio químico. Entonces, se ha desarrollado diferentes procedimientos para poder corregir ese efecto. Y este efecto se le llama la fuerza iónica o actividad iónica, ¿ya? Porque ¿qué quiere decir? Que es el medio donde está ocurriendo esta reacción, ¿cierto? Van a estar estos iones presentes. Entonces se habla de la fuerza de estos iones. Y ya nos vamos a centrar en cómo aprender a calcular esa fuerza iónica. Acá un ejemplo sencillo de interacciones iónicas que considera la calcita, ¿cierto?, el carbonato de calcio, cuya KPS es 4,5 por 10 a la menos 9, y da una solubilidad que se calcula, ¿cierto?, como lo aprendimos a hacer ya anteriormente, la S, la solubilidad, de 6,7 por 10 a la menos 5 mol por litro. Si se hace la corrección de las interacciones iónicas que están presentes en esa reacción, la disolución va a tener una solubilidad mayor, o sea, de 7,3 por 10 a la menos 5 molar. ¿Se fijan? O sea, cambió de 6,7 a 7,3. Sin embargo, la solubilidad que se informa es 2 veces más grande, o sea, 1,4 por 10 a la menos 4 molar, por lo que debe haber uno o más factores que están siendo no considerados, ¿cierto? Que están involucrados en ese equilibrio. ¿Ya? Entonces, estos son números, ya los vamos a aprender a calcular, ¿cierto? Cómo van a afectar el equilibrio cuando tenemos presente la fuerza iónica. Otro error que es común, ¿cierto?, al calcular las concentraciones de los iones a partir del KPS es ignorar los otros equilibrios, ¿cierto? El equilibrio ácido-base u otro equilibrio de formación de iones complejos, ¿cierto?, que pueden ocurrir de manera simultánea en la disolución. Por ejemplo, es posible que se establezcan de manera simultánea equilibrios ácido-base o de equilibrios de solubilidad. En particular, tanto los aniones como los cationes básicos con relaciones de carga respecto a tamaños grandes
van a experimentar reacciones de hidrólisis y que pueden aumentar la solubilidad de las sales, ¿ya? Siempre y cuando haya un ion que pueda, un catión, ¿cierto?, que pueda experimentar un cierto tipo de hidrólisis, ¿cierto?, la solubilidad va a aumentar. La solubilidad quiere decir que se está haciendo menos insoluble, ¿ya?, más soluble. Sigamos entonces con este ejemplo del carbonato de calcio. Este considera o contiene, ¿cierto?, el ion carbonato, que este ion carbonato tiene propiedades básicas, ¿cierto? Es un catión, o sea, un anión, ¿cierto?, básico. Tiene un equilibrio asociado, ¿cierto?, para formar el bicarbonato. Este es el ion bicarbonato, el HCO3 menos, ¿cierto? El cual el ion carbonato se hidroliza en agua y forma el anión bicarbonato, liberando OH a la disolución. Por eso tiene asociada una constante de basicidad, libera hidroxilo. Entonces, si se considera tanto el efecto de las interacciones entre los iones de la disolución, entre todos estos iones, y el efecto de los equilibrios simultáneos de solubilidad e hidrólisis, se calcula la solubilidad y nos da este valor que es mucho, más de 10 veces mayor, ¿cierto?, a la cuando no se considera este equilibrio. En general, ¿cierto?, se asume que los compuestos iónicos se van a disociar por completo en sus iones componentes cuando se disuelvan, ¿cierto? Pero esta suposición no siempre es válida. Sabemos que no siempre se van a disociar completamente. Por ejemplo, tenemos esta sal, el fluoruro de magnesio. Cuando se disuelve, ¿cierto?, produce no tan solo iones magnesio y iones fluoruro, sino que también hay un intermediario que es el MgF+, ¿ya?, en disolución. Entonces ahora vemos que calcular la solubilidad a partir del KPS puede ser más complicado de lo que parece a primera vista. Estos fueron los primeros ejercicios, los primeros ejemplos que vimos. ¿Se recuerdan? Y por lo tanto necesitamos tener un conocimiento más de equilibrio, o sea, más físico-químico de lo que está ocurriendo en esta disolución. Entonces vamos a revisar, ¿cierto?, nuevamente lo que es el efecto del ion común, ahora considerando, ¿cierto?, estos factores que hemos estado conversando, lo que ocurre con la separación de los iones, con control del agente precipitante, cuando hablamos de una precipitación cuantitativa, y de la separación de iones por control del agente precipitante. Vamos a ir de a poco revisando. Entonces, muchos de los equilibrios que nosotros estudiamos en la disolución, esto está mal escrito. Vamos a corregirlo, ¿cierto? Entonces estábamos hablando que muchos de estos equilibrios estaban están en disolución, ¿cierto? Sabemos que depende de la concentración de los electrolitos. Y los electrolitos son los que están presentes en el medio. ¿Alguien se acuerda del término de electrolitos? ¿Qué son los electrolitos? Porque a lo mejor estoy hablando de ellos y no recuerdan bien de qué se trata. ¿Alguien me puede decir qué son los electrolitos? Sustancias que conducen la electricidad. Que conduce la electricidad, ¿cierto? Tenemos electrolitos fuertes, como los ácidos o bases fuertes, o las sales iónicas, ¿cierto? También son electrolitos fuertes, que se van a disociar completamente, y electrolitos débiles, ¿ya? Aquí dice acá. Cambié de Office hace un tiempo y parece que la actualización no estuvo todo correcto. Ya. Entonces, bueno, la concentración, ¿cierto? Estábamos hablando
va a depender de la concentración de los electrolitos que tengamos en el medio, ¿cierto? Para generar este equilibrio, incluso si es que no tenemos iones comunes que se añaden a este equilibrio, igual se va a ver afectado. Por ejemplo, si nosotros a este equilibrio del sulfato de calcio le agregamos una sal inerte, y se coloca entre comas, ¿cierto? Entre comillas, el inerte, como el nitrato de potasio. El nitrato, recuerden que es una sal soluble, que no va a reaccionar ni con el calcio ni con el sulfato, ¿cierto? Me da la concentración de esta sal inerte, que es bajita, pero lo que va a pasar es que se va a disolver parte de este sólido hasta que las concentraciones de calcio y de sulfato van a aumentar casi un 30%. ¿Se fijan? El potasio no es común, no es un ion común, porque es diferente al calcio, y el nitrato es diferente al ion sulfato. Sin embargo, si yo agrego esta sal, que es un electrolito fuerte, ¿ya? Porque es una sal iónica, me va a afectar la solubilidad o claro, la presencia de estos iones, que se va a hacer más soluble si yo agrego una sal inerte. ¿Ya? Entonces, esto resulta, ¿cierto? Porque estamos agregando un electrolito fuerte, porque hay fuerzas de atracciones y repulsiones electrostáticas, ¿cierto? Que se están atrayendo calcio nitrato, potasio sulfato. Entonces, estos van a existir, ¿cierto? Entre los iones, entre el electrolito que estamos agregando, en este caso la sal iónica, y los iones que están participando en el equilibrio. Hay un tipo de atracción, hay un tipo de repulsión del tipo electrostática. Y eso me va a cambiar, a mejorar o a empeorar. En la mayoría de los casos mejora la solubilidad. Entonces, nosotros ahora deberíamos hablar de actividad de los iones. ¿Ya? Entonces, nosotros hemos estado trabajando de los cursos anteriores, ¿cierto? Con la concentración de los iones, la concentración del electrolito. Ahora que ya vamos a tener más conocimiento, deberíamos empezar a hablar de actividad. Entonces, por eso está en pregunta. ¿Trabajamos con la actividad o trabajamos con la concentración de los iones? Entonces, para la mayoría de las soluciones, los equilibrios, la posición del equilibrio, ¿cierto? Va a depender de la concentración electrolítica del medio. Tenemos acá este ácido, ¿cierto? De arsénico, en presencia de yoduro, medio ácido. Se le agrega una sal inerte, en este caso el nitrato de bario. Me cambia, ¿cierto? El estado iónico del arsénico. Y se hace esto para poder precipitar y formar el yoduro, el ion triyoduro. ¿Ya? Entonces, en este caso, la constante, ¿cierto?, va a tender al valor límite porque la relación se acerca a un valor constante. ¿Ya? Entonces, cuando esta concentración del electrolito va a tender a cero, se denomina que esto es una ley límite. Y la concentración del electrolito es la que se está agregando. Acá vemos una gráfica que nos va a expresar o nos va a visualizar de mejor manera cómo va a afectar esto a las constantes. ¿Ya? Entonces aquí tenemos las constantes de equilibrio basadas en las concentraciones, como siempre se ha calculado. Y sí, ¿qué pasa en presencia de una sal iónica, como es el cloruro de sodio? ¿Se fijan? Empieza a aumentar para este lado la concentración de la sal, o sea, la concentración del electrolito que se le está agregando adicionalmente. Entonces la constante de equilibrio está acá, que es la que está basada en las concentraciones. Entonces, ¿qué ocurre? Acá, bueno, tenemos el KW, que es el producto iónico del agua, ¿cierto? Protones y hidroxilo. Acá tenemos en la curva B, este es el KPS. Acá tenemos de 10 a la menos 10, ¿cierto? Acá tenemos la curva C, un KPS a la menos 5, que es del ion acetato, del ácido acético. Ah, bueno, y esta era del sulfato de bario, era el KPS de sulfato de bario. Entonces, a medida que la concentración del electrolito se acerca a cero, acá, o sea, casi nada, no le estamos agregando casi nada, ¿cierto? Las constantes en base a concentraciones, en función de la adición del cloruro de sodio, se aproximan a un valor constante. ¿Se fijan? O sea, viene
Aquí tenemos más agregado, más sal, ¿cierto? Se le está agregando más cloruro de sodio, pero llega un momento en que yo le agrego, le agrego una cantidad, después le agrego menos, después cada vez menos, menos, se atiende a cero. Entonces eso se llama que es una ley límite. Cuando yo ya no estoy, o sea, no le está afectando la constante, la presencia de ese electrolito a esa concentración. Así como se interpreta esta gráfica. Bueno, en este caso, el valor numérico constante que se observa en el límite se denomina valor limitante. Y en este caso corresponde a las constantes termodinámicas, que es lo que vamos a aprender a calcular. Bueno, el mismo efecto se observa si cambiaríamos el cloruro de sodio por un nitrato de potasio o un perclorato de sodio, ¿ya? Que deberían ser sales inertes frente a los equilibrios que se están estudiando acá. Acá tenemos el producto iónico del agua, tenemos una constante de producto solubilidad y una constante de acidez. Entonces el origen de este efecto, cuando más agrego, más se me distorsiona, ¿cierto?, el valor, viene dado por lo que veníamos conversando de las interacciones de atracción electrostática entre los iones del cloruro de sodio, en este caso el electrolito, y los de las especies que están presentes en los equilibrios. Bueno, y acá vemos, ¿cierto?, que tenemos la línea punteada que debería reflejar, ¿cierto?, el comportamiento ideal de estos solutos. O sea, debería mantenerse así, no debería afectar el equilibrio, pero sin embargo, si aumenta la cantidad de sal, sí me va a distorsionar, ¿cierto?, el equilibrio. Lo hablábamos en un comienzo que también la magnitud de este efecto, o sea, si me afecta la cantidad de electrolito que yo agregue, va a depender también de la carga de los iones o de la especie que estén participando. Tenemos acá la gráfica, ¿cierto? Solubilidad molar versus concentración de este sal inerte como el nitrato de potasio. Y tenemos acá, se le agrega, ya va disminuyendo, ahora va aumentando la concentración de la sal, ¿cierto? Acá tenemos sulfato de bario, cloruro de plata y yodato de bario. ¿Ya? Acá tenemos iones bario más 2, yodato menos 1. Plata más, cloruro menos, bario más 2, sulfato más 2. Entonces, cuando las especies son neutras, la posición del equilibrio no va a ser independiente de la concentración del electrolito. No le va ni le viene. Pero si participan iones, como en este caso, ¿cierto? Si participan iones donde la magnitud aumenta con la carga, como podemos ver acá, acá tenemos yodato y acá sulfato, este efecto se ve más pronunciado, ¿cierto? Por la carga del ion, o sea, va a haber una atracción diferente. Acá el bario, sulfato de bario, tiene dos cargas, o sea, los dos iones tienen carga, uno tiene más 2 y otro tiene menos 2. Diferente acá como el yodato de bario que tiene más 2 el bario y yodato menos 1. Son más parecidos. Y así es como se ve afectado el equilibrio o las solubilidades molares, ¿cierto?, de los iones en presencia de una sal inerte. Entonces, la pregunta surge, ¿qué efecto tiene esta fuerza iónica sobre los equilibrios? O sea, ¿qué efecto tiene el agregar estos electrolitos o esta sal inerte en ciertos equilibrios? Entonces, la fuerza iónica se ve afectada o afecta a aquellos que tienen partículas con carga. O sea, si no hay iones presentes en el equilibrio, ¿cierto?, la fuerza iónica no le va a afectar. Pero si es que se encuentra con iones, se va a ver el efecto del electrolito se ve aumentado cuanto mayor sea la carga de estos. Hay una relación, hay una ecuación, ¿cierto?, que me va a relacionar la carga del ion para poder hacer el cálculo de fuerza iónica. Entonces siempre, o sea, hay que tomar en cuenta la fuerza iónica del medio en el que está ocurriendo el equilibrio. Ahora ustedes pueden revisar, lo vemos después más adelante en las tablas, ¿cierto?, que se utiliza para poder hacer los cálculos. Si ustedes se fijan, ahora cada vez van a tener una mejor comprensión de esa lectura. Porque dice, estos equilibrios de solubilidad son tomados, abajo en el pie de página dice, a una temperatura de 20 grados, 25 grados Celsius,
a una atmósfera, ¿cierto? Y con una fuerza iónica de, generalmente están en 0,5 molar o 0,05 molar, con la -2. Tiene que ser constante, porque si esa fuerza iónica cambia, o sea, aumenta, va a afectar de diferente manera. Y si disminuye, probablemente no va a afectar en nada. Por las gráficas que estamos viendo recientemente, o sea, llega a la ley límite, al limitante. Y a la fuerza iónica, ¿cierto? La propiedad que reconocemos ya de la disolución, que se ve afectada, se representa por este símbolo, mu. Y esta fuerza iónica, ¿cierto? Va a depender de la concentración de todos los iones que estén presentes en la disolución y de la carga de estos iones. Entonces, sí se describe la ecuación que la fuerza iónica, mu, ¿cierto? Va a ser igual a 1/2 por la sumatoria de todos los iones que estén presentes en el equilibrio. Entonces sumamos la concentración del ion por la carga al cuadrado. Después, la otra concentración del otro ion por la carga al cuadrado. La otra concentración más la otra concentración del otro ion por la carga al cuadrado. Entonces se suman todos los iones por su carga al cuadrado. Bueno, donde C es la concentración molar, eso se trabaja en concentración molar, y Z es la carga, Z sub I es la carga del ion. Por lo tanto, la unidad de la fuerza iónica, ¿cierto? Va a ser queda en unidad de concentración. Entonces, a mayor, lo que vemos aquí, a mayor carga del ion, mayor va a ser el efecto frente a la fuerza iónica. Si la carga es 1, queda por 1 al cuadrado, ¿cierto? Pero si la carga es 2, ya son 2 al cuadrado, y es 4. 4 por la concentración del ion. Entonces, se ve que a mayor carga, ¿cierto? Afecta directamente a la concentración de la fuerza iónica, de acuerdo a la ecuación. Yo les pido, chicos, que las ecuaciones se pueden encontrar en cualquier parte, en cualquier libro, ¿cierto? Hay que siempre saber interpretarla y saber trabajar con ella. Por eso para mí no es relevante que ustedes aprendan las cosas de memoria. Si ustedes lo van a requerir en algún control, en alguna prueba, las fórmulas siempre se las voy a entregar. Porque no es necesario aprenderse las cosas de memoria, sino que lo que es necesario es la comprensión y saber utilizarlas de buena manera e interpretar un resultado. Bueno, acá les dejo un ejercicio para que suelten su mano, ¿cierto? Y no estén tanto rato pegados a la pantalla, donde nos piden calcular la fuerza iónica de una solución 0,1 molar de nitrato de potasio. Y B, de una solución de 0,1 molar de sulfato de sodio. Si ustedes se fijan, son de la misma concentración estas sales, ¿cierto? Solamente se está pidiendo calcular la fuerza iónica. Pero la diferencia está en que el nitrato de potasio, toda su carga es de 1, y en cambio acá el sulfato tiene carga -2. Entonces realízalo y lo comparamos, lo revisamos en un minuto. Recuerden, esta es la fórmula de la fuerza iónica. 1/2 la suma de la concentración por la carga al cuadrado. ¿Duda o consulta desde el punto de vista conceptual? Profe, una consulta. ¿Esto no viene de la ley de... o sea, es la ecuación para calcular la fuerza iónica? ¿No viene de la ley de Coulomb? ¿De Coulomb? O no sé cómo se pronuncia la verdad las cosas. No ¿No? viene de ni una Ah, ley. ya. No sé a Ya, cuál me bueno, estás eso. preguntando, pero claro, se ocupa harto en físico-química la fuerza iónica. Todo esto que estamos viendo ahora tiene que ver con el asunto de las interacciones entre los equilibrios. Esta ley después se ocupa, o esta fórmula se ocupa en la ley de Debye-Hückel. ¿Será esa que me preguntabas? No, era otra. No, era otra ¿Otra? de... Otra, sí. Bueno, entonces ahí está la fórmula. Calculen entonces para nitrato de potasio y para sulfato de sodio 0,1 molar.
Profe, Dígame. para las cargas, ¿es la sumatoria al cuadrado o cada carga al cuadrado? No, cada carga del ion al cuadrado. Por ejemplo, acá el potasio tiene carga más 1, ¿cierto? Entonces va a ser 1 Ujú. al cuadrado por la concentración. Y el Ya, nitrato también tiene carga más 1, o sea, menos 1, ¿cierto? Entonces queda menos 1 al cuadrado por la concentración de nitrato. ya, profe. Ya. Gracias. Ya, chiquillos, ¿la calcularon la fuerza iónica del nitrato de potasio? ¿Cuánto les da? Chicos, ¿están ahí? A mí me dio 0,1, profe. Da igual, ¿cierto? Porque tienen la carga de 1 y 1. ¿Y para el sulfato de sodio? 0,3. Debería dar Sí, mayor parece. a la que es original, que es de 0,1. Veamos. Entonces, bueno, para la parte A del nitrato de potasio, ¿cierto? Me imagino que no hay ningún conflicto. Como es 0,1 molar por 1 al cuadrado, 0,1 por menos 1 al cuadrado, se mantiene en 0,1, que es lo que nos dice acá, ¿cierto? Para una sal que tiene carga 1, una sola carga, ¿cierto? Ya sea más 1 o menos 1, va a mantener la misma concentración molar. ¿Ya? En cambio, para una sal que tiene cargas múltiples, debería ser mayor. Entonces, como decía el compañero, da 0,3 molar. Porque tenemos 0,2, la concentración del sodio, ¿cierto? Porque son Na2, SO4, por 1 al cuadrado, la concentración del sulfato por menos 2 al cuadrado. Y eso todo después se divide por 2, por un medio, ¿cierto? Y me da 0,3 molar. ¿Consultas o dudas? Y que esto es como bien, la parte bien sencilla, ¿cierto? De aprender a calcular fuerzas iónicas en diferentes equilibrios. Entonces, estamos solamente tomando en cuenta el electrolito.
No estamos tomando en cuenta ni un equilibrio, nada, solamente el electrolito que se adicionó. Me consultan por qué es 0,2. Porque viene de la disociación, ¿cierto?, de esta sal, del Na2SO4. A anotar. Tenemos el Na2. Lo hago para no... Voy a hacerlo aquí mismo, ¿ya? Como es un electrolito, una sal soluble, ¿cierto? Entonces queda un electrolito fuerte. Tengo iones sodio y iones sulfato. ¿Cierto? ¿Pero qué le falta a este equilibrio? O sea, en realidad que no hay equilibrio. ¿Qué le falta a esta disociación? Los balances de masa. Entonces aquí tenemos un 2, por lo tanto aquí coloco un 2. Si esto era 0,1, inicialmente, como se disocia, aquí queda nada, y aquí entonces esto pasa 0,1. 0,1 para sodio y 0,1 para el sulfato. Pero aquí tenemos un 2. Entonces es 2 por 0,1. Acá no tenemos coeficiente, o sea, es 1 por 0,1. Entonces 2 por 0,1 es, la concentración del ion sodio es 0,2 y la del sulfato sigue siendo 0,1. Ahora sí. Sofía. Ya. Ok. Profe, Dígame. yo quería consultar en la primera, como en la primera frase donde dice que la solución, si las cargas son iguales, va a ser igual a la concentración total. ¿Tiene que ser 1 la carga o puede ser los 2 con 2 o con otro número? No. 1. Ah, ya. 1 o menos 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice acá? Porque cuando ya tiene carga, aunque sean los dos iguales, como dices tú, más 2, por ejemplo acá, o menos 2, siempre te va a aumentar la concentración de la fuerza iónica respecto a la original, o sea, a la solución de la sal. Eso es lo que te está diciendo acá. Entonces dice, la fuerza iónica de una solución de un electrolito fuerte que consiste en iones de una carga, o sea, de una carga numérica, o sea, de carga 1 o menos 1, va a ser idéntica a la concentración molar total de la sal. Partimos con 0,1, ¿dónde está acá está el nitrato de potasio? Partimos con 0,1 y la fuerza iónica se mantiene en 0,1. ¿Por qué? Porque la carga de todos sus iones es 1, ¿cierto? Partimos con 0,1, seguimos con 0,1. En cambio la del sulfato, como tiene cargas 2 por el sulfato, partimos con 0,1, pero la fuerza iónica va a ser mayor, porque se ve influenciada, ¿cierto?, la carga. Ya, ¿Se profe. entendió? Gracias. Ya. Sí. Eso es lo que está diciendo acá. Cargas múltiples, o sea 2, sea carga 3, hasta carga 3, 4 ya es más difícil, pero... Entonces acá también hay otro ejercicio, ¿cierto? Esto lo vamos a comentar, está resuelto acá, entonces nos dice, ahora una fuerza iónica de una solución que es 0,05 molar, o sea, bajó la concentración del ion nitrato de potasio y 0,1 molar en sulfato de sodio. Ahora, si se fijan acá, aquí nos preguntaban por letra A, una solución de nitrato, letra B, una solución de sulfato. ¿Cierto? Eran dos separadas. Acá es una solución que tiene estos dos iones, o sea, estos dos sales. Va a tener 4 iones presentes. Por lo tanto, lo hago para cada uno de ellos.
¿Se fijan? Acá tengo, ahí está la nota. Este es 0,05 molar por 1 al cuadrado, es del ion del potasio. Potasio. Este 0,5 molar por menos 1 al cuadrado es ¿de qué ion? Del nitrato. Más, porque estoy sumando todos los iones que están presentes en una disolución. 0,2 molar por 1 al cuadrado. ¿Quién es este? ¿Qué ion es este? El sodio. Sodio tiene una concentración 0,2 molar por lo que acabo de explicar recién, ¿cierto? 0,1 molar por 2 por el coeficiente, ¿cierto? Y la carga es 1 más 1 al cuadrado, entonces el ion sodio. Y este ion de acá sería el ion sulfato. 2 menos. ¿Por qué? Porque es la concentración 0,1 por la carga menos 2 al cuadrado. Lo sumo todo, lo divido por 2 y me queda que es 0,35 molar. ¿Ya? Entonces hay ciertas, no reglas, pero se dan ciertas condiciones, ¿cierto? Cuando tenemos electrolitos de tipo 1:1, como el cloruro de sodio, como el nitrato de potasio que veíamos recién, la concentración de la sal va a ser la misma que la fuerza iónica. Si tenemos un electrolito 1:2, como el sulfato de sodio que acabamos de ver, o sea, el sulfato tiene 2 y el sodio tiene 1, o nitrato de bario, que el bario tiene carga más 2 y el nitrato tiene carga menos 1, la concentración de la fuerza iónica va a ser el triple de la concentración de la sal. Y así, pero no es necesario esto, solamente esto se da en esas condiciones. Ustedes ya aprendieron a calcularle, ya saben qué es lo que pueden hacer con ella. ¿Ya? No estás diciendo, pero este es 1:3, entonces tengo que 6 veces la concentración de la sal, y si fuera 2:2, como el sulfato de bario, sulfato de magnesio, ¿cierto? La concentración de la sal es M y la de la fuerza iónica, la que se calcula, es 4 veces esa concentración. ¿Ya? No digo, son condiciones, están en los textos, están en los libros, se mencionan, pero de ninguna manera hay que aprenderse esto de memoria. Entonces ahora vamos a ver qué efecto tienen las cargas sobre la fuerza iónica. Ya lo visualizamos acá, ¿cierto? Dependiendo de la carga del electrolito o la carga del ion, ¿cierto? La fuerza iónica siempre va a ser mayor que la concentración de la sal. Entonces, se generan este tipo de efectos. Entonces, si tenemos disoluciones con fuerza iónica menor a 0,1, 0,05, 0,01, etc., el efecto del electrolito va a ser independiente de la clase del tipo de ion que exista. Depende únicamente de la fuerza iónica. Por lo tanto, la solubilidad del sulfato de bario va a ser la misma en disoluciones acuosas de yoduro de sodio, nitrato de potasio, cloruro de aluminio, etc. Recuerden que el sulfato de bario es poco soluble, entonces si cualquier sal que genere o me entregue iones para generar una fuerza iónica va a depender solamente de la concentración de la sal, siempre y cuando sean concentraciones diluidas de fuerza iónica o de electrolitos. ¿Ya? Por otro lado, calcular, ¿cierto?, la fuerza iónica de cualquier disolución, excepto las más diluidas, es complicado. ¿Ya? O sea, cuando estamos en disoluciones muy, muy diluidas, ¿por qué? Porque vemos que se recuerda la gráfica, ¿cierto?, que afecta muy poco hasta que llega a una constante, a un límite. Debido a que los iones con carga mayor a 2 no están completamente disociados. Tal es el caso del magnesio, ¿cierto? Cuando está en la sal está el sulfato de magnesio, a esta concentración, solo hay un 35% de este ion magnesio que está enlazado con este par iónico.
Entonces, en ese sentido es un poco complejo asumir de que está al 100%. Entonces, a mayor concentración y mayor carga iónica, mayor va a ser la presencia de estos pares iónicos. Porque aquí tenemos sulfato de magnesio que es más 2, menos 2. Y es así como llegamos a estudiar el efecto salino, ¿cierto? Cuando ocurren este tipo de atracciones, como es el caso del precipitado, que tenemos esta sal poco soluble, el sulfato de bario, ¿cierto? Tenemos el sulfato y el bario, lo tenemos siendo parte de un equilibrio de solubilidad, y se genera este equilibrio en presencia de esta sal inerte como es el cloruro de sodio. Entonces se están generando tantos iones cloruros como tantos iones sodio. ¿Por qué? Las sales iónicas no existen, como son iónicas, siempre van a estar los iones sueltos. O sea, van a estar los iones sodio y iones cloruro. ¿Y qué pasa si esa sal está o entra en contacto, ¿cierto?, con esta sal poco soluble? Los iones cloruro, que son parte del electrolito, se van a ir hacia el bario, ¿cierto?, por un asunto electroestático, y los iones sodio se van a ir cerca del ion sulfato. Entonces se habla de que se está generando una atmósfera iónica por cada ion del equilibrio de producto solubilidad. Entonces eso era lo que hablábamos de las fuerzas electrostáticas, o estas atracciones o repulsiones que existen. Entonces ese efecto de los electrolitos también se llama efecto salino, porque es efecto de la adición de la sal. Entonces este efecto resulta, ¿cierto?, de las fuerzas de atracción, como lo comentábamos anteriormente, o de repulsión electrostática que existen entre los pares de los iones del electrolito y los que están participando, de los iones que están participando en el equilibrio. Entonces cada ion que proviene del reactivo disociado va a estar rodeado por una capa de disolución que contiene un exceso leve de iones de electrolitos de la carga puesta, ¿cierto? Era lo que estábamos viendo acá de la generación de esta atmósfera iónica. Volvemos entonces al ejemplo de la disolución de sulfato de calcio, que está en agua destilada, ¿cierto? Se genera este equilibrio, este es un sólido, ¿cierto? Realmente los de calcio son bien poco solubles, me generan estos dos iones asociado a una constante de producto de solubilidad, y se agrega la misma, retomando el mismo ejemplo, la sal inerte del nitrato de potasio, que es cierto que no reacciona ni con calcio ni con sulfato, a una concentración 0,05 molar. Entonces se disuelve parte, o sea, si se está agregando esta sal inerte que no reacciona con los iones, sin embargo igual se está disolviendo esta sal poco soluble, hasta que las concentraciones de calcio y sulfato, ¿cierto?, aumentan casi en un 30%. Eso fue lo que vimos al principio de este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que los iones sulfatos, se está generando esta atmósfera iónica, se están viendo rodeados por los cationes, ¿cierto?, por los mismos cationes del calcio, como está en ese equilibrio, pero además ahora hay un aporte excesivo, ¿cierto?, de esta sal inerte, como son el ion sulfato se va a rodear de los iones potasio, perdón. Y también los aniones, ¿cierto? El ion sulfato se ven atraídos, ¿cierto?, claro, el ion sulfato se ve rodeado por los cationes y los aniones van a ser repelidos. Este anión se va a ver, después el catión se va a ver atraído, ¿cierto?, por los iones nitrato. Entonces, para un anión promedio habrá más cationes que aniones en su cercanía. Y estas interacciones van a crear una región de carga neta positiva cerca de cualquier anión, como esa atmósfera iónica que estábamos conversando. Y vamos a ver otros dibujos, otras gráficas para entender o visualizar mejor este efecto. Profesora, Dígame. tengo una consulta. No entiendo por qué el compuesto inicial se vuelve más soluble a la presencia del otro compuesto que no tiene iones comunes. ¿Es porque por las cargas se atraen entre iones? Claro, es Y porque por eso claro, es porque se está generando la atmósfera iónica. Entonces, al haber más iones presentes en la disolución, te ayudan a la disolución del compuesto.
Ah, ya, no es que se junten y forman nuevos compuestos. No, porque recuerda que en este caso bueno, aquí está el bario y el sulfato, que es el poco soluble, pero estábamos hablando eh, del sulfato y del calcio. Suponiendo que acá tenemos el sulfato y acá tenemos el ion calcio, ¿cierto? Estos iones siempre van a estar presentes formando el equilibrio, independiente que esté la sal inerte. ¿Ya? Lo que sí van a hacer estos iones que lo rodean es ayudar a solubilizar. Entonces ya el producto que es poco soluble se hace más soluble. ¿Ya? Pero no olviden nunca que esto está ocurriendo en un equilibrio. Entonces nunca van a dejar de existir los iones, en este caso estos iones nunca van a dejar de existir para formar otro compuesto. Siempre van a ser parte de este equilibrio de acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros los cálculos que habíamos estado haciendo considerábamos solamente esto, ¿cierto? Solamente este equilibrio. Pero además de este equilibrio está ocurriendo si uno le agrega una sal o de repente están los iones presentes que vienen de las mismas sales originales, ¿ya? Y están presentes estas sales inertes y no se estaban considerando. Y ahora que ya tenemos el concepto de fuerza iónica y cómo funciona, es momento de aplicar. Por ejemplo, cuando uno quiere separar cargas, uno quiere separar, o esto mismo, de que se disuelva un poco más, uno le agrega más sal, le agrega más iones para que la fuerza iónica haga su efecto y se generen estas atmósferas iónicas, etc. Bueno, entonces estos iones están continuamente difundiendo hacia y desde la atmósfera iónica. Todo esto es dinámico, no es estático, ¿ya? Como estamos estudiando equilibrio, siempre va a ser dinámico. Entonces está difundiendo hacia y desde la atmósfera iónica. Entonces la carga neta en esa atmósfera promedio en el tiempo va a ser menor que la carga del anión que está en el centro. ¿Ya? Entonces esa atmósfera iónica va a atenuar estas atracciones entre iones. Por ejemplo, el catión más su atmósfera negativa tiene una carga positiva menor que si estuviese el anión libre. Parece un poco trabalengua, pero en el fondo es ejemplificándolo con la generación de esta atmósfera iónica. Y la atracción neta entre el catión, ¿cierto? Y su respectiva, ay, aquí les muevo las manos, pero ustedes no me están viendo, y su respectiva atmósfera iónica, el anión entonces con su atmósfera iónica va a ser menor que en ausencia de las atmósferas iónicas, ¿cierto? Porque si no tenemos esta como nube, ¿cierto? De iones, no va a ser menor. En cambio, si están presentes, no. Y va a ocurrir una mayor atracción. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Que a mayor fuerza iónica, o sea, mayor concentración de fuerza iónica, mayor cantidad de electrolitos de la disolución, vamos a tener una atmósfera iónica mayor. Porque van a haber más iones disponibles que rodeen, ¿cierto?, nuestro ion del equilibrio. Ahora, si cada ion más su atmósfera iónica tiene menos carga neta, entonces quiere decir que va a haber menos atracción entre esos aniones y esos cationes. Entonces, en consecuencia de este efecto, va a ocurrir una disminución de la atracción global entre los iones calcio y sulfato y un aumento de la solubilidad. Por eso aumenta esa solubilidad, porque aumenta el número de iones que están de los electrolitos en la disolución. Entonces genera esa atmósfera iónica y aumenta la solubilidad. Entonces, estas son las atmósferas iónicas, que son estos delta negativos, ¿cierto? El catión se rodea por los iones negativos, o el anión, en este caso el sulfato, ¿cierto? Se rodea por un exceso de aniones positivos. Entonces aquí, bueno, se representa como una nube esférica, que esto está en constante movimiento. Se generan como, se habla de estos deltas, delta de atmósfera iónica, delta negativos o deltas positivos. Y rodea los iones que son de la disolución. Entonces lo que hablábamos recién era que si la carga de la atmósfera iónica, ¿cierto?, es menor a la carga del ion central, ¿cierto? Porque todo esto es mucho más grande que lo del ion central. Entonces a mayor fuerza iónica, o sea, a mayores atmósferas, que se van a generar mayor atmósfera,
la carga a mayor fuerza iónica de la solución, mayor va a ser la carga de la atmósfera iónica. Si tengo pocos iones, pocos electrolitos en la disolución, no va a ser significativo, pero si es mayor, sí. ¿Se entiende la diferencia? Entonces eso es lo que produce el efecto salino, eso es lo que produce el agregar una sal. Y esto es súper necesario para más adelante, se trabaja mucho con la parte de los electrolitos. Ustedes sobre todo cuando preparan las soluciones de agar o las soluciones donde las células crecen, ¿cierto? En estos medios de cultivo, siempre están jugando con el efecto salino de los buffers. Los buffers son sales también que se están agregando. Recuerden que se genera por la adición de la sal con un ácido y se ajusta pH, pero todos esos iones pasan a ser parte de ese equilibrio. ¿Ya? Entonces la parte del concepto es lo que les estoy entregando ahora. Aquí termina la clase. ¿Alguna consulta? Yo sé que esto es un poco más denso de lo que estábamos viendo anteriormente, pero revísenlo, estudienlo, véanlo, para que sigamos avanzando la clase siguiente de esto de los equilibrios de la fuerza iónica, cuando se considera la fuerza iónica. Ah, las respuestas de la guía. No, todavía no les voy a subir las respuestas de la guía. Necesito que me hagan más preguntas o más consultas. Y cuando sea, no sé, pues más cercana, un poco más cercano a la fecha, yo creo que la próxima semana ya les puedo subir las respuestas. De la guía. Así que bueno, están las clases, estas clases están arriba, les voy a subir, les voy a abrir la otra grabación, no sé si están las grabaciones abiertas acá, para que sigamos avanzando porque esta materia es un poco más densa. Ya la próxima clase avanzamos más en la materia y hacemos ejercicio. Sí, sí, mañana tienen dudas, nos seguimos juntando. Los jueves en realidad lo dejamos para eso, para consulta. Ya chicos, si no hay más dudas. Voy a subir la otra clase de los electrolitos, que ya nos viene para poder hacer ejercicios. Y viene un poco más de concepto, para ya trabajar con coeficientes de actividad la próxima clase.